Hola, ¿qué tal? Somos mamás doblemente pseudonormales, María Montero Villalba, una mamá doblemente excepcional, y una servidora, Paulina Ontiveros, mamá pseudonormal, y estamos con ustedes un día más para platicar, pues, de nuestra vida loca, así. ¿Cómo estás, María? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, fíjate que hoy traigo un tema curioso, interesante. Ahí te va. La semana pasada tuve visitas. La visita de mi tía, hermana de mi papá, y de una de mis primas. Y lo interesante que me resultó, a mí me gusta mucho trabajar en mi genealogía, ahí no es para el otro lado, ahí está, como ven, mi árbol genealógico y así. Entonces, pues le estuve haciendo preguntas, ¿no? Sobre la familia y recabando datos, y me empezó a contar anécdotas. Y escuchando esas anécdotas, es como muy notorio ese rasgo. Digo, yo no soy evaluadora y mucho menos con una plática voy a realizar una evaluación por altas capacidades, ¿no? Pero sí son muy notorios algunos rasgos que pude escuchar mientras platicaba con ella, ¿no? Y platicaba de sus hermanos, de sus papás, de sus abuelos. Y yo decía, con razón. O sea, algunas cosas como que cobraron sentido, algunas características que veo en mi hijo, en mis sobrinos, en mí misma, y que algunas cosas también había olvidado. ¿Te ha pasado? Sí, sí, yo como, mira, justamente ayer hablaba con mi madre y decía que Manuel ha llegado a ponernos a todos en nuestro sitio. Manuel ha tenido que llegar a nuestra vida para posicionarnos y conocernos realmente. Sí, sí nos ha pasado. Precisamente desde que Manuel está, nos pusimos en retrospectiva y vimos que esto viene de lejos y la primera, mi abuela fue una mujer que no pudo ir al cole. Ella trabajaba desde muy chica, desde muy pequeña, pero ella aprendió de forma autodidacta a leer, a escribir, a sumar, a multiplicar, a dividir. A todo lo que se aprende en el cole, ella lo pudo hacer de manera autodidacta. Entonces, eso era una pista bastante importante de lo que, de lo que podría ser. Y investigando, pues eso, sí, mi madre, mi tío, y bueno, sí, sí que hay muchos detonantes y muchas pistas, pero todo a raíz de que mi hijo llegara, porque si no, yo creo que no nos hubiéramos dado cuenta nadie. Es que eso pasa. Esta tía es mamá de mi primo que tiene 2 niños con altas capacidades identificados. Los identificó casi al mismo tiempo que el mío, pero en diferentes ciudades. Ellos están en Chihuahua, yo estoy en Jalisco. Son muchos kilómetros, muchos, muchos. Y no sabíamos que estábamos llevando a cabo el mismo proceso. Hasta que en algún momento comentamos y fue como, los míos también. Fue así. Entonces, en realidad el tema comenzó hablando sobre mi papá y yo le dije, tía, es que a lo mejor no se han dado cuenta, pero ustedes como hermanos son bien intensos, bien, bien intensos, y bueno, pues yo ahora lo veo de fuera, pero debió haber sido complicado para mi abuela, 8 hijos intensos, 4 varones de los cuales súper traviesos. Mi tía precisamente, creo, no estoy muy segura, que alcanzó a terminar la primaria, no lo sé, pero lo mismo, ella trabajaba como desde los 6 años lavando platos, lavando en casa de una maestra, y me dijo que ella le decía, maestra, es que enséñeme lo que usted enseña en la escuela, enséñeme lo que le dice a los niños, ¿no? Y ella así empezó pidiéndole que le enseñara, decía, es que a mí se me hacía lógico, pues. Entonces me decía, yo me apuraba con mi quehacer y le decía, enséñeme lo que ven en la escuela. Y yo le decía, pues es que ¿a poco piensas que toda la gente tenía esa hambre de aprender o esas ganas de conocimiento en las situaciones extremas en las que vivía, ¿no? En que, pues si tenía que trabajar a los 6 años era porque pues no había ni para comer. Y me dice, pues no sé, a mí se me hacía como lógico, como natural.
A sus 6 añitos, imagínate. Y yo creo que también tú tienes alguna, no, muchas anécdotas. ¿Tienes alguna que quieras, platicar, que te venga a la mente? Anécdotas, pero mías, de mi familia, a qué te refieres? ¿Anécdota mía? ¿Tuyas o de tu familia? De tus tíos, de tus abuelos, de... Mi abuelo, mi abuelo era pintor también. Mi abuelo pintaba, Ah. él era pintor tanto de brocha gorda como de brocha fina, que se dice aquí por mi tierra. De brocha gorda es pintor de casas y tal, y de brocha fina, pues de cuadros. Él pintaba cualquier cosa. La verdad que era muy talentoso, era un hombre muy talentoso, muy, muy talentoso. Él también sabía solfeo de forma autodidacta. También era, Ok. sí, sí, aprendió solfeo y a tocar el violín de forma autodidacta. Y Y el violín que es tan difícil. sí, sí, él lo aprendió sí, a su bola, a su aire. Lo aprendió cuando era más joven. Y eran muy diferentes. Por ejemplo, mi abuelo y mi abuela también cosía, era modista, y ella cosía trajes de flamenca. Ella cosía trajes de flamenca pues eso, para las cantantes de la época, ¿no? Y los cosía ella. Y yo le ayudaba mucho a mí, y yo aprendí a coser lo poquito que sé, porque no sé nada, pero lo aprendí de estar con ella. Yo me pasaba horas, a mí me encantaba estar con ella. Teníamos una casa muy, muy grande, pero muy humilde. Era muy, recuerdo que cuando llovía, llovía más dentro de la casa que fuera. Había muchas goteras, era muy, muy, muy humilde, pero a mí me parecía muy divertido, porque nunca, nunca, por ejemplo, yo noté esa falta, ¿no? De que mi casa, pues eso, estaba bastante destrozadilla, porque ya te digo, cuando llovía, llovía más dentro, pues había que poner, entonces a mí era divertido, ¿no? Porque había que poner un cubo aquí, otro cubilete por allá, otro, porque si no se mojaba, no sé qué, a mí me parecía divertido, o por lo menos me lo hicieron sentir así. Y había una de las habitaciones que no entraba agua, entonces allí mi abuela tenía su set de costura, su máquina de coser y sus pertenencias. Y yo me pasaba horas allí, horas, horas con ella en esa habitación, mientras que ella cosía los trajes. Mi misión era solamente pasar agujas, porque ella no se veía muy bien. Me Ella no se imaginé veía. como en una operación, la enfermera que solo pasa los utensilios. Eras ese tipo Esa era de- yo. eras la enfermera, ¿no? Que pasaba las agujas. Ok, ok. Sí, sí, y yo me pasaba horas muertas porque me parecía increíble cómo con cachos de tela ella podía montar semejantes trajes. No lo podía entender y apenas sin patrón. Ella casi nunca usaba patrón. Era todo a nivel, o sea, con su mente. Y montaba unos trajes que si los volantes, que si las pedrerías, que si... Bueno, mi misión solo era pasar aguja. Y yo la miraba y miraba cómo lo hacía. Y me pasaba horas y horas y horas y horas. Y como nunca trató de enseñarme, aprendí. Aprendí lo poquito que pude. Y sin embargo, mi abuelo, que sí trató de enseñarme solfeo, no lo aprendí con él. Lo aprendí en el conservatorio, no con él, porque él se empeñaba en que, fíjate qué curioso, ella no trataba de enseñarme a coser y yo aprendí algo, y mi abuelo, que sí que intentó enseñarme solfeo, no lo consiguió. A lo No mejor lo fue eso, consiguió. ¿no? A lo mejor sentiste resistencia y fue donde te dio más curiosidad. Podría ser, podría ser. Yo también era una niña muy, muy alma libre. Entonces, como a mí me obligaran o me dijeran que algo tenía que hacerlo porque sí, pues ya no lo iba a hacer. Ya no era muy, muy libre yo, era muy móvil, era muy, muy salvaje. Salvaje en el buen sentido de la palabra. Sí, Iba a mi aire. Y, y bueno, cuando ya fui más mayor, yo he sido una niña muy peculiar. He sido muy, muy, muy peculiar desde siempre. Lo que pasa es que siempre me ha gustado ser peculiar. La verdad es que me ha dado igual. Y bueno, tengo recuerdos buenos y malos. En el cole tengo recuerdos buenos y malos. No me gustaba mucho ir al cole, la verdad, porque me aburría mucho en el cole. Y también recuerdo, pues eso, ya, no veía muy bien, a mí me gustaba mucho leer en el patio. Yo estaba leyendo, yo leía poesía. Antes, claro, no era muy común ver a una niña pequeña
con un libro de Gustavo Adolfo Bécquer Yo lo en el amo. patio. Sí, sí, pues yo leía poesía de Gustavo Adolfo Bécquer, me encantaba. Y Claro. entonces yo estaba con mi libro y con sus rimas y leyendas, pues sentadita en un rinconcito, entonces no lo veían muy normal. También jugaba, pero me pasaba más tiempo leyendo que otras cosas. Y, y bueno, así anécdotas te puedo decir tanto buenas como malas de pequeña. De pequeña, cuando estaba en casa, todo era bien, todo era bueno. La verdad, me he sentido sin tener, sin tener nada ostentoso, porque éramos una familia muy humilde. Nunca he sentido la necesidad de falta. Ya te digo, cuando llovía para mí era una fiesta en la casa. No, para mí no era tristeza, era una fiesta porque allí se desplegaba pues eso, por aquí, Gora, la manta, cógela que se moja, no sé. Era otra historia. Entonces, dormíamos todos juntos porque solamente había una habitación donde no entraba agua, entonces dormíamos todos juntos en esa habitación. Y para mí era una fiesta. Debió Para ser mí, muy divertido. para mí sí, para mí sí. Imagino que para mi abuela, mi madre, que ya eran adultas, quizá podrían tener otro sentimiento de jolín, que faena, ¿no? Que se ha puesto a llover y nos falta un cacho de techo aquí y nos va a entrar agua, ¿no? Sería otro pensar. Pero para mí fue divertido. Ay, qué padre. Bueno, pues la verdad es que mi infancia no fue tan divertida. Sí teníamos muchas carencias, pero yo sí me daba cuenta. Entonces, mi preocupación era crecer para trabajar. Y de muy niña vendí pan y cosas así porque pues yo notaba eso y yo quería hacer algo, ¿no? En mi caso solo estábamos mi mamá, mi hermana y yo. Mi papá ya no estaba, así que pues yo sentía como la carga sobre mí por diferentes situaciones. Y pues bueno, pero anécdotas que te puedo contar, por ejemplo, sé que mi abuelo no sabía leer ni escribir, ni letras ni números, pero era muy bueno con las cuentas. Entonces, por ejemplo, mi abuelo, mi papá, mis tíos, trabajaban en el campo piscando algodón o lo que hubiera, ¿no? Según la temporada. Y entonces, en lo que mi papá o mis tíos hacían las cuentas en papel de cuántos kilos habían juntado cada uno, mi abuelo las hacía en la mente. Mi abuelo se desesperaba porque los otros estaban escribiendo. Entonces, él se desesperó y decía, no, pues es tanto, o sea, y todos los demás haciendo, escribiendo, no, sí, sí es eso. Entonces dicen que mi abuelo era muy bueno así para los números. Y de mi abuela lo que sé y lo que la vi, lo que viví, es que era una mujer muy decidida, con un carácter muy entrón, decimos acá, muy fuerte. Entonces ella salía a trabajar con 8 hijos y hacía cargo de la casa y del trabajo. Y era así, dicen era muy movida. Yo sigo pensando que era sobreexcitabilidad y que era muy kinestésica porque no sabía estar quieta. Hasta el último día desde sus días que yo la conocí, que tuve la oportunidad de estar con ella, era una mujer que no sabía estar quieta. Nunca se sentó a ver, pues ya televisión cuando fue mayor ni nada, y no cosía precisamente porque esta cosa de estar quieta era demasiado para ella. Entonces ella trabajaba y hacía cosas que tuvieran que ver con movimiento, cocinaba, envasaba, hacía tortillas de harina, pero cero estar quieta. No, no sabía. En la familia es un dicho, no es muy apropiado quizá, pero es que tiene hormiguitas en el trasero, Ya, básicamente. Y yo básicamente, ¿no? Entonces, pues así es como eran mis abuelos y mis tíos. También son así de inquietos, no saben descansar, no saben qué es eso. Y pues vaya, platicando con mi tía, ella me decía, pues es que nos levantamos temprano, no dormimos muy noche. Me decía, así somos. Y le dije, bueno, eso se llama sobreexcitabilidad, tía. Tienes una sobreexcitabilidad y es tu necesidad de estar en movimiento, porque ni mi tía ni mis tíos saben ver películas. Y me lo decía, es que el cine no me gusta porque tengo que estar quieta. A mí me gusta ir a bailar. Sí, necesitas movimiento,
pero claro. no, estar quieta es algo que no se dio en esta familia. Y así han sido los chicos. Mi hijo, pues yo lo he dicho siempre, era tan cansado. Digo era porque pues ya me relajé, ya si se mueve, pues que se mueva. Pero cuando estaba chiquito era agotador, agotador, agotador. Verlo nomás, estarse moviendo como gusanito por todos lados. Digo, bueno, pues ya sé de dónde venía este asunto. Y mi mamá dice que yo lo mismo. Dirías tú, yo era salvaje. A mí me encanta, a mis 40 años todavía, ya no lo hago, pero me encanta trepar árboles. Andar descalza en la tierra, no hay algo que disfrute más que sentir la tierra caliente o las piedras calientes en los pies. Me fascina. Y anduve descalza toda la vida hasta que nació mi hijo y él tenía enfermedades respiratorias, entonces yo tenía que decirle que se pusiera calzado, pero él me veía descalza y me decía, ¿y por qué tú estás descalza? Y, ok, está bien. Y entonces empecé a usar yo también, pero no, no es algo que se me dé. Y si Ya, mi marido dice, es que tú eras salvaje, yo te conocí descalza, y yo, pues sí, es lo que hay, es lo es que lo que hay, hay. es lo que hay. Árboles no trepaba. Yo era de estar por los tejados. Yo creo que ya te lo comenté, buscando gatitos, porque teníamos una gatita Y eso me que, parece bueno, más peligroso, fíjate. sí, sí, no, era súper peligroso. Hoy lo piensas y dices, pero bueno, antes era así. A mí me subía mi abuelo al tejado, era mi abuelo quien me subía a buscar los gatetes, porque yo era muy pequeñilla, era muy delgadilla y muy pequeña, entonces era un trastillo que llegaba a todos los sitios y a mí me encantaba rescatar a los gatetes. Entonces había una gatilla callejera y le pusimos de nombre Mildred también, no era nuestra, pero era nuestra. Ella estaba por la calle y siempre venía, tuvo muchos gatos, muchos, siempre la dejaban embarazada la pobre. Entonces venía a dar a luz a las tejas de mi casa. No sé si es que había algún hueco o algún sitio acogedor, o era yo que le ayudaba con sus gatitos, no lo sé. O lo Y encontraba un entonces, lugar seguro. O sí, sea, lo quizá, consideraba. Ahí no la iban a lastimar, al contrario, le quizá, ayudabas. quizá, sí. Y entonces mi abuelo me subía y yo buscaba los gatitos pues que se quedaban pues por alguna teja por allí enquilladitos, o no sé, para ponérselos otra vez a su mamá o para darle más de comer cuando su mamá no tenía, nosotros le poníamos leche y bueno, en fin, y le dábamos por lo que podíamos. Y mi abuela siempre controlando la hora para que cuando llegara mi madre de trabajar, en mi casa trabajaba mi madre, mi abuelo, mi abuela, y entonces eran como por turnos, ¿no? Es decir, mi abuela cosía o limpiaba casas, mi abuelo era el que pintaba y mi madre trabajaba en ¿cómo se dice? En una compra y venta de apartamentos, de casas, ¿Ok? una inmobiliaria. Y entonces estaban siempre pendientes de la hora para bajarme del tejado y que mi madre no se enterara, claro, que si no se la llevaban, si no se la llevaban. Y bueno, yo lo recuerdo con muchísimo, de hecho, creo que hace poco, a mí me encanta, yo tengo bueno, a mí me encanta hablar con mis tías y tengo una tía que vive fuera y cuando viene, a mí me encanta hablar con ella y estábamos con mi madre y no sé cómo fue la pregunta que me dijeron, ¿y tú cómo recuerdas tu infancia? Y me salió de pleno, feliz. La recuerdo feliz. En mi casa, en mi hogar, en lo que yo tenía, la recuerdo feliz. Yo no, hasta bien, bien, bien mayor, yo no había ido nunca a una piscina, hasta bien, bien mayor. O sea, yo no, de pequeña a la playa siempre, siempre. Pero a mí me ponían como un cubo gigante lleno de agua y ahí me metían a mí, ahí a remojillos cuando hacía calor y ahí me tenían, como era tan pequeña, pues ahí me tenían. Y luego ya cuando ya fui más mayor, ya sí que fui a la piscina, pero de pequeña en el cubo gigante y en la playa. Y lo recuerdo súper bien. Y aún así que tenía niños en el cole dándome la vara de que si no tiene, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que eran bastante insistentes, aún así me daba igual, me Claro. daba lo mismo, ¿sabes? Me da igual, incluso hubo un año que yo para los Reyes pedí una muñeca, no sé si tú recordarás, seguro que sí, cuando empezaron a salir las muñecas
estas que parecen bebés reales, que tenían pues su aparatito genital, si tenía su cuquita o si tenía su totete, todo así como muy, y yo quería uno de ellos y lo pedí para los Reyes, que no llegó, no llegó. Entonces, yo lloraba mucho porque yo quería tener un muñequito de esos. Y lloraba mucho porque lo quería tener, porque había una niña en el cole que no paraba, que era poco poderosa, o sea, y entonces la niña esta tenía el niño, tenía la niña, tenía la ropita, tenía la cunita, tenía el biberón, lo tenía todo, tenía los pañales, lo tenía todo. Yo solo quería, me daba igual que fuera desnudito, yo quería un muñequito, uno de esos. Pero bueno, los reyes no pudieron hacerlo. Entonces mi abuelilla, de verme, yo llegaba a casa, porque es que, mira que otra vez me ha dicho que tiene, yo llegaba llegando del cole, que me ha dicho que tiene muñeco, la muñeca, yo no tengo nada, y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, con mi abuelilla, de sus ahorros, eh, cogió el dinero, era un muñeco en esa época muy caro, porque eran pesetas, aquí no estaba el euro, eran pesetas, y era muy caro, sobre todo para nosotros. Pero mi abuelilla recuerdo que cogió de sus ahorros, de lo que tendría ella pues para pagar el alquiler, el agua, la luz, etcétera, cogió, me cogió de la mano y me llevó a la tienda donde estaba el muñeco, donde lo vendían, y, y quedaba uno, y era niño, era un chico, tenía cuquita, y, y estaba desnudito, no tenía nada, era el típico que viene solo con el pañal, nada, no tenía nada, nada, era el básico. A mí me daba igual, claro está. Y me lo compró, y me lo compró, y me compró un muñeco. Y yo me fui más feliz con mi muñeco, aquí puesto así en el ladito, con mi muñeco. Me daba igual que fuera chico, que fuera chica, negrito, blanquito, chinito, da igual. Yo quería uno. Y recuerdo que esa tarde, cuando volví al cole, yo le comenté a esta niña que ya tenía yo a mi bebé, a mi muñequito, pero claro, ella siguió, claro, pero tú lo tienes desnudo porque el tuyo es pobre, porque el tuyo no... Pero ya me dio igual. Ya dije, a Ujú. mí dime lo que tú quieras, que yo ya tengo mi bebé. Y ya mi abuela se encargó de todos los trocitos de tela que a ella le sobraban. Ella me hacía trajecitos para el muñequito. Y yo feliz. Y lo Claro, recuerdo, y lo es la recuerdo con mejor un abuela del cariño. mundo. La mejor abuela del mundo, sin duda. No te puedes imaginar el recuerdo que yo tengo. Ella falleció hará como unos 5 o 6 años aproximadamente. Y, y no sabes el hueco que nos ha dejado a nosotros esa mujer. Para mí es la auténtica espartana del mundo, la auténtica luchadora, una mujer increíble, increíble. Y sacó prácticamente ella a sus hijos adelante, incluida yo, que era el moquito que vino de rebote. Ella tiene 5 hijos y el moquito que vino de rebote, que era yo, de una más. Qué Una gran, mujer increíble, qué increíble. bonita anécdota. Yo no, yo vivía lejos y siempre viví lejos de mi familia paterna y mi mamá es huérfana. Entonces, no tuve contacto con mis abuelos, pero fue muy ocasional en algunas fiestas. Ya cuando era más grande, ya casada, sí iba más a verlas y a procurarlas. Y bueno, te digo, sí tuvimos contacto, pero no como el tuyo. Está padrísimo. Este, y bueno, eso estuvo genial. Me hubiera encantado tener ese tipo de contacto con alguna abuela, pero pues, está bien. Este, se Yo hace lo solo que se tuve puede, esa, claro, es yo lo solo que hay. tuve esa. Yo no tuve más abuela que esa, es decir, mi mamá es soltera, es decir, Sí, yo no tengo otros abuelos por parte de padre. Tenía a mi abuelo y a mi abuela, ya no tuve más. es Pero que ahí te vamos, va. Por parte de mi mamá no había, porque es huérfana. Nada. Mi papá se fue y la única familia que había era la de él. Entonces, dice Phoebe en Friends, tuve que armar así como pedacitos, entre todos tuve que armar como pedacitos de familia, ¿ves? Y bueno, sí, te digo, sí he tenido contacto con ellos y sí tuve, la verdad es que sí tuve, pero vivíamos muy lejos. A veces iban en vacaciones o a veces podíamos ir nosotras, porque sí nos procuraron, pero pues era muy poco.
Lo que sí es otra cosa que me di cuenta recientemente, y todo salió porque mi prima mi prima hermana me contó que había rescatado un perro de la calle y estaba muy triste porque lo habían atropellado. Entonces se quedó devastada y me dijo, ya no quiero un perro porque ya, o sea, no quiero nunca más un perro porque estoy devastada, ¿no? Y era un perro callejero. Y otro de mis tíos, tiene creo que como tres también que adoptó de la calle. Otro tío creo que tiene como cuatro o cinco que adoptó de la calle. Mi papá creo que tiene dos, y yo tengo siete. Entonces también me di cuenta que ese amor por los perros desvalidos también viene de familia. Dice mi marido, este síndrome de andar recogiendo almas en pena. Yo te comprendo. Sí, 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 yo sé que tú eres hasta vegana por esta situación. Y sí, siempre anduve cuidando animalitos desvalidos y pues es al día. O sea, no tengo más de siete porque pues ya me correrían de la casa donde vivo. Pero si yo pudiera, mi sueño es comprar un gran, gran terreno y llenarlo de perros huérfanos. Yo también. Ay, vamos a juntarnos. Por favor, yo sí, yo dije, si me toca un día la lotería, me gustaría comprar un solar gigante y montar como una especie de refugio de perretes, pues eso, abandonados o que no tengan ¿Sí? hogar. Sí, sí, y encargarme yo de cuidarlos. Yo feliz. Yo tengo dos perretes y también son recogidos, son adoptados también. Uno de la calle, uno es totalmente callejero y la otra la abandonaron. Pues La ataron y la abandonaron. Y dice, y están los dos conmigo. sí. Es que eso pasa. A la gente les gusta de chiquitos, pero ya de grandes los abandonan. Ya. Entonces, es eso. Y te encuentras de todas las razas, o sea, no nada más perros, digamos, sin raza, sino perros de todos los tamaños, colores y sabores. Y mi marido trabaja en un municipio, bueno, entre otras de sus actividades, está en un municipio, o sea, está alejado, digamos, de la ciudad, tiene que ir y así. Y siempre, y le digo, ándale, vamos a ahorrar y hay que comprarnos un terreno por ahí, un terreno así. Y me dice, para llenarlo de perros, ¿verdad? Sí, sí, sí quiero. Me dice, bueno, vamos a ahorrar, vamos a ahorrar. Y esa es mi ilusión de vida, poder tener un enorme albergue porque es increíble. Ay, no, es feo y sufro mucho cada vez que no puedo ayudar a alguno. Sí, sí. Nosotros por aquí hubo una temporada que éramos la patrulla canina, que íbamos rescatando los perros con Manuel de pequeño, Manuel de bebé. Sí. Manuel, bueno, Manuel creció así y llevamos, de hecho siempre llevamos en el coche correas y chuches de perro y cuando vemos un perro abandonado siempre lo cogemos o lo intentamos coger al menos y nos ponemos en contacto con la policía por si tiene chip para localizar al dueño bueno, o llevarlo a la protectora, si nadie responde por él, pero al menos para que no esté en la calle. El Y problema aquí, perdón, es que es muy poco común que usen chip. ya, Y hasta donde sé, a mí me dijeron en la perrera que no, pero las personas dicen que en la perrera lo sacrifican. eso es verdad. Entonces, yo fui personalmente porque tuve una perrita perdida, bueno, sigue perdida y la sigo buscando. Y fui personalmente a buscar y todo, y me dijeron, no, es que aquí no los matamos, es que los que se pueden rehabilitar los damos en adopción y así, ¿no? Pero toda la gente que he escuchado dice, si se lo lleva a la perrera, lo van a sacrificar. Entonces, A por ver, eso no tiene lo hago. parte de razón, pero tiene parte de razón. No siempre es así. Es decir, cuando sacrifican es porque no hay espacio. Al menos aquí. Aquí antes, porque ahora hay protectora y ahora no se puede hacer. Pero antes, cuando faltaba espacio, sí que había a los más viejos que los sacrificaban. Pues aquí esa es la razón por la que no los llevo. O sea, si los veo en la calle, sobre todo mi hijo, acostumbra a traer salchichas. Ya, Entonces, les damos comidita o algo así, pero no los movemos. Por si claro. los buscan, les tomamos fotos y los subimos a redes, eso sí, como Sí, aquí sí, están, sí. ¿no? Pero no los movemos por esa razón de, hoy si se los llevan y qué tal si los lastiman más. Ya. De todas maneras, aquí es protectora. Nosotros somos voluntarios de una protectora de animales y allí simplemente están, eso sí, están en jaulas, obviamente,
pero no, allí no se sacrifica nada, allí están para dar en adopción y para que, pues eso, nosotros vamos, llevamos mantas, comida, los sacamos a pasear y estas cosas. Y ahí están para que puedan ser adoptados. Ay, qué Ahí sí genial. que no. Sí, hay varias por aquí, hay varias protectoras. Me gustaría hacer algo así. Quiero hacer algo así. Algún día. Ya tienes socia. Ya, muy bien, nos vamos a asociar. Por lo pronto vamos a, a continuar visibilizando las altas capacidades. ¿Ah? Pero sí, tenemos que hacer algo porque es necesario. La verdad es que hace mucha falta. Y bueno, en este conocer a la familia se da uno cuenta que, aunque si bien no hay un estudio concluyente sobre la base genética de las altas capacidades, o sea, no se sabe ni qué gen, ni qué porcentaje, ni mucho menos, pues es obvio que hay una raíz familiar, que no hay generación espontánea, ¿no? Que vinieron de algún lado. Sí, sin duda, yo también lo creo. Yo también lo Sí. creo, que todo está en la genética y en el ADN y que se va, yo creo que un poco, pues eso, pasando de generación a generación. Claro, y obviamente con el ambiente adecuado, pues es más fácil que puedan potencializar esos talentos, que puedan brillar, ¿no? A lo mejor mi abuelo era tan bueno en matemáticas como mi hijo o más, pero mi abuelo nunca fue a la escuela. Y entonces mi hijo sí pudo ser segundo lugar estatal en matemáticas porque él iba a la escuela, porque su mamá lo llevó a los concursos, etcétera. Pero pues mi abuelo no contó con esas oportunidades, que es lo que les pasa aún en la actualidad a muchas personas con altas capacidades, que no Sí, saben que las tienen. sí, porque no tienen la oportunidad de desarrollar ese potencial y entonces pues queda ahí, sin más. Sí. ¿Y sabes qué es la parte, pues, triste? En mi caso, hablando específicamente de mi familia, no voy a generalizar, que toda esa intensidad de emociones nunca aprendieron a gestionarla por obvias razones, ni siquiera sabían qué era, ¿no? O sea, solo sentían y ya. Y, y eso ocasionó, pues, algunas dificultades, que también, digamos, se han ido eh, dando de generación en generación, que bueno, algunos que ya somos más conscientes tratamos de cortar, pero sí, problemas serios por no saber gestionar esta intensidad. Y el enojo es una furia la tristeza es un dolor que casi puede desencadenar una depresión y la alegría, pues bueno, es un júbilo enorme. De esa parte, a lo mejor por eso me preocupa tanto trabajar en la parte emocional con las familias. No lo sé. Eh, creo que es una de las partes más importantes a trabajar. Para mí, bajo mi punto de vista, ¿eh? Me parece que es una de las partes pues que a veces se abandona un poco y me parece que hay que trabajar con intensidad. Sí, fíjate que en los cursos que he estado tomando, casi, o no casi, los dos se enfocan como en la parte académica. O sea, se supone que era integral, pero terminamos enfocándonos en la parte académica y no está mal, pero algún día van a salir de la escuela. Y esa intensidad emocional necesitan aprender a gestionarla. Es Sin duda, sin duda, porque indispensable. claro, es que cuando sean adultos, si eso no está controlado, imagínate dónde Claro, puede desembocar. Para mí es una parte importantísima. El nivel emocional, de hecho, yo con mi hijo lo que más trabajo es su estabilidad emocional. yo Y le también. intento dar herramientas para que él vaya gestionando esas intensidades que tiene, porque me parece importantísimo. Yo lo tuve que aprender sola, entre comillas, quiero decir, nadie supo en su día, entonces yo tuve que gestionarlo yo sola, aprenderlo yo sola y hubieron momentos que ni yo misma me comprendía. Entonces, intento que Manuel que se conozca al 100%, que no pase por ahí, que sepa quién es y cómo poder actuar oye, esto me está pasando por esto, pero yo sé que tengo que hacer esto otro. Me parece importantísimo. Lo mismo me pasó. Y por la misma razón desescolaricé, le di prioridad a lo emocional. Dije: "Ay, la escuela, como quiera, no va a pasar nada". Pues bueno, María, con qué frase terminarías? Tú siempre tienes frases maravillosas para cerrar nuestros episodios. ¿Con qué frase cerrarías hoy? No sé, cerraría,
diciendo que disfrutemos de la familia que tenemos al lado al 100%, que exprimamos cada minuto, que ese minuto no va a volver, así que disfrutemos cada instante que tengamos con los nuestros a nuestro lado. Muchísimas gracias, María. Yo recordé una frase de la película del Príncipe de Egipto, y si no me equivoco también es de Gordon B. Hinckley, de ser el eslabón fuerte de la cadena. Si los demás ya hubieron sus errores, aprender de eso y decidir nosotros hacerlo diferente, ¿no? Para nuestros hijos sobre todo, para nosotros mismos, que es lo más importante. Eso es. Así que disfrutemos cada momento y seamos eslabones fuertes. Y pues muchas gracias a los que nos acompañaron. Nos vemos en el siguiente episodio y les mandamos un saludo y un abrazote desde España, desde México, para todos lados. Bye, bye.